Hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas? Es una bendición que el Señor nos reúna nuevamente a través de este medio en el que podemos tener toda la oportunidad cada semana de poder aprender juntos. Podemos juntos tener este espacio en el que todos podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. En esta mañana tenemos la oportunidad de poder estudiar una parábola que es muy bonita, muy corta, muy sencilla y que básicamente enfoca dos temas que son muy importantes que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. La parábola es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y la misma se encuentra en Lucas 18, versículos 1 hasta el 8. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola que Jesús precisamente le está contando a sus discípulos. En este caso tiene un objetivo muy importante y muy directo de que ellos entiendan que debían orar siempre y no solo orar siempre, sino que hacerlo sin desanimarse. En este propósito, la parábola lo que busca es que los discípulos entendieran el por qué ellos pueden ser y tienen que ser perseverantes en la oración, pero sobre todo un elemento que tiene que ver con la diferencia entre Dios y, en este caso, el elemento simbólico que se utiliza en la parábola, que es el juez. Las parábolas en general son comparaciones, son historias que buscan generar enseñanza respecto de un tema. El significado de la parábola está formado por dos palabras griegas: para, que significa al lado de o junto a, y bayo, del verbo que significa arrojar, lanzar. La palabra parábola se refiere entonces a algo que es lanzado junto a otra cosa para comunicar cierta verdad. En términos generales, la entendemos como una narración breve y simbólica de la cual se puede extraer una enseñanza. Entonces, en este caso, como todas las que hemos estudiado, tenemos una parábola que tiene eso. La diferencia es que en este caso hay una contraposición. Entonces, no es que estamos poniendo un ejemplo para verlo igual que es la enseñanza, sino que estamos poniendo un ejemplo para que vean que la enseñanza es exactamente contrapuesta a lo que el ejemplo dice. Por eso, la viuda, que es uno de los personajes principales, es una persona pobre y ella necesitaba apoyo y lo necesitaba siempre. En este caso, ella necesitaba justicia sobre un tema en particular que tenía con algún adversario. Ella era constante, ella era perseverante en ir a buscar al juez para que éste le hiciera justicia. El juez es el otro personaje donde era una persona que no tenía consideración de nadie y dice expresamente que no tenía temor alguno de Dios. Se cataloga como el juez injusto. Quiere decir que, digamos que en términos generales se entiende que era un juez que no necesariamente impartía justicia, sino que simplemente tenía ese rango, ese puesto, y pues simplemente él podía generar sentencias sobre cualquier cosa de la forma que él así lo dispusiese. Pero él era el que tenía que darle justicia a la viuda. La viuda insiste en ir con él una vez, otra vez, hasta que él es el mismo que termina entendiendo que lo mejor que puede hacer es hacerle justicia a la viuda, literalmente para quitársela de encima y entonces él seguir tranquilo. Entonces las comparaciones que tenemos en la parábola son interesantes porque tienen que ver con dos elementos. El primero, la viuda. ¿Qué representa aquel o aquella que debe orar? Y en eso que debe orar hay que identificar qué es lo que oramos nosotros.
Hay una necesidad por la cual nosotros oramos. Hay alguien que necesita que Dios resuelva alguna situación, alguna necesidad, y entonces ora a Dios. En el caso del juez, el juez representa, pero en contraposición a Dios. En el caso del juez era injusto, en el caso de Dios es justo. En el caso del juez no resolvía las situaciones de la gente y no lo hacía con justicia, y en el caso de Dios es un Dios justo. Entonces, ese es básicamente los dos elementos que tenemos. Hay otro que es muy importante y es que si ven, la necesidad que tiene la viuda es de justicia. No es que ella tiene cualquier necesidad y está yendo por pura necedad a que le resuelvan cualquier cosa, sino que efectivamente ella necesitaba que le hicieran justicia. Entonces acá es muy importante entender que esta oración, que esto que está diciendo que Dios, que es justo, hará justicia, es porque está hablando justamente de ese término. El término justicia, que en hebreo se llama tedesdek o tedesquak, que significa lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad. En el griego es dikaizun, que es justicia, rectitud, dik. Estos vocablos se refieren a una norma recta o a una acción ordenada y justa. Entonces vean que referente a estos conceptos, básicamente justicia significa hacer lo correcto, actuar con rectitud y actuar con equidad. Todos esos elementos están en la palabra justicia y eso es lo que esta viuda necesitaba que el juez le hiciera. Al catalogar al juez terrenal como un juez injusto, quiere decir que pues él no necesariamente iba a actuar en favor de la viuda, porque él simplemente iba a actuar como a él le pareciera. Pero el elemento que Jesús trata de resaltar de la viuda es que ella sabía que él era la persona que le tenía que resolver y constantemente fue. Él no la atendía, iba, él no la atendía, hasta que finalmente él mismo dice, bueno, yo ni siquiera temo a Dios, pero esta viuda me es molesta. Y para evitar que le haga la vida imposible, decide que le va a hacer justicia. Con eso, pues finalmente la atiende y se deshace de ella. Y ahí termina, es muy corta, es muy concisa, pero viene la razón por la cual todas estas cosas se toman para que nosotros entendamos cuál es el mensaje. La sensibilidad de Dios para hacer justicia pronta a quien clama incesantemente es un elemento que es importante acá. O sea que las personas que clamamos a Dios y lo hacemos constantemente, incesantemente, vamos a recibir respuesta de Él. Y Él va a hacer justicia pronta a través de la necesidad que nosotros tenemos de justicia. Este tema es relevante porque podemos interpretar que es que le podemos pedir a Dios cualquier cosa y que entonces le estoy pidiendo a Dios lo que sea, cualquier cosa que puede ser algo que no tiene sentido y sin embargo intentar interpretar que Dios va a contestarme muy pronto porque yo lo hago insistentemente. Contrariamente, lo que se espera y es el mensaje que la Biblia siempre está ofreciendo y es que nosotros oremos constantemente, que seamos perseverantes y que no nos cansemos, que no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque la respuesta va a venir. Tenemos que estar atentos a la respuesta de Dios, pero tenemos que ser constantes en esa oración para poder llegar a tener la sensibilidad de Dios y entender su respuesta. Muchas veces se habla de que eso es orar neciamente o ser terco. Bueno, no es lo mismo. En el caso de la Biblia, la palabra necio no es perseverante, sino que la palabra necio es relacionada a las personas que más bien están lejanos a Dios, las personas que no quieren caminar por la vereda de Dios. A eso se les llama necios. Y si leemos muchos de los proverbios y los salmos, claramente se ve una tendencia a definir a esta persona necia como aquella persona que le vuelve la espalda a Dios. Si lo vemos un poco más conceptualmente, pues una persona terca es una persona que cuestiona, es una persona que piensa en alternativas y una persona necia pues solamente se cierra en que algo no es así. Si contraponemos otro par de palabras y conceptos similares que son el sabio y el necio, entonces vemos que también hay una diferencia porque el sabio es una persona que se esfuerza continuamente por pensar.
El necio está totalmente preocupado por aquello que otros podrían pensar de él. El sabio intenta comprender cómo piensan los demás. Y el necio cree conocer perfectamente los pensamientos y los sentimientos de otro y entonces se cierra en su propio pensamiento. El otro concepto que viene aquí es el ser constante. Ser constante es algo que es muy importante. No todas las personas tienen la capacidad de ser constantes. Es que seamos siempre de una manera. Es que seamos siempre en una misma ruta y perseverantemente buscando algo. Cuando una persona no es constante, muchas veces inicia emocionado alguna situación, pero rápidamente se desanima y entonces lo deja y empieza a hacer otra cosa o simplemente lo deja y pierde la esperanza. Ser constantes y perseverantes en la fe y en la oración significa que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a desanimar y que vamos a constantemente estar orando a Dios, esperando una respuesta porque hay un propósito para aquella cosa que estamos pidiéndole al Señor, que la hemos analizado también con sabiduría para entender que es algo que tiene sentido delante de Dios. Tenemos que aprender a orar. Muchas personas no reciben respuesta a su oración porque creen que cualquier cosa que se les viene a la mente que creen que necesitan, Dios se las tiene que contestar. Tenemos que aprender a orar. Muchas personas a veces es impresionante cómo llegan y a pedir oración, cometieron un delito, cometieron un error que va a tener consecuencias y creen que pueden llegar a Dios a pedir oración para que entonces sean absueltos. Y eso no es orar con el entendimiento, porque cuando hacemos algo malo, posiblemente vamos a recibir lo que corresponde como consecuencia de aquello malo que hicimos. Pero todos sabemos que podemos acercarnos a Dios, orar, porque podemos pedir perdón, porque podemos necesitar algo, podemos cambiar y arrepentirnos de muchas cosas, pero muchas veces las consecuencias de lo que hacemos, pues tenemos que vivirlas. Pero muchas veces tú y yo tenemos necesidades y cosas genuinas delante del Señor y que tenemos que llegar delante de Él, pero no es que hacemos una oración y ya, sino que tenemos que orar constantemente, seguirlo haciendo y tener la sensibilidad de escuchar la respuesta de Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros. De hecho, es exactamente la enseñanza que Él quería darle a sus discípulos. Vean que en este caso Él quería y estaba hablando con sus discípulos y lo que quería, y lo dice, de hecho lo dice directamente, es una de las parábolas que dice directamente en el pasaje el propósito que Él quiere, porque dice Jesús les contó a sus discípulos esta parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Entonces, vean que era muy importante entender que precisamente eso era lo que él quería, que tenían que orar siempre y que no se desanimaran. ¿Cómo puede suceder esto? Primero, entender que Dios es un juez justo, en contraposición al juez injusto de la historia. Lo otro que tienen que entender es que Dios siempre va a escuchar, no como el otro juez que cada vez que iban a él se hacía el que no y no atendía a la persona, sino que Dios siempre le va a escuchar. La otra situación que viene aquí es que Dios te va a hacer justicia, no como el juez injusto que podía él no hacer justicia y simplemente tomar una decisión para su conveniencia o la que él considerara. En estos tres elementos podemos encontrar justamente lo que se busca y lo que buscaba Jesús con sus discípulos para que lo pudieran entender. La Biblia nos enseña que tenemos que ser perseverantes en la oración. Cuando estamos orando a Dios, tenemos que pensar que Dios no es un juez injusto, sino que es justo. Cuando estamos orando a Dios, debemos ser constantes y estar atentos a su respuesta. También cuando oramos a Dios, debemos entender que lo que le pedimos es algo justo, es algo recto, es algo correcto. Y si eso es así, o sea que estamos clamando por justicia, entonces no dudemos que Él nos va a contestar y no se tardará en hacerlo. No hay que orar por banalidades. Muchas personas lamentablemente oran por banalidades y orar por banalidades significa que cualquier cosa que pasa que no necesariamente es importante, que no es una necesidad, que puede ser hasta un capricho, la podemos y oramos de una vez y esperamos que Dios nos dé una respuesta. Entonces tenemos que aprender también a orar con el entendimiento para que podamos no pedirle al Señor cosas que son banalidades. Y algo muy importante es orar con fe, que significa tener la certeza de que Dios te está escuchando y que Dios te va a contestar.
Entonces, cuando vamos a ver cómo vamos a aplicar todas esas cosas en nuestra vida, pues es muy sencillo. El mensaje en esta ocasión es muy claro. Oremos incesantemente a Dios cada vez que necesitemos que Él nos haga justicia. Cada vez que necesitemos algo que es importante, que lo hemos analizado y vemos que es justo, que es correcto, oremos delante de Dios. No desmayemos en esa oración. Muchas veces los cristianos rápidamente se desaniman al estar orando y entonces dejan de hacerlo. Y esa no es la actitud que Dios quiere respecto de nosotros y es el mensaje que Jesús le estaba compartiendo a los discípulos. Cuando oremos a Dios, no pensemos que es un juez injusto, sino tengamos la certeza de que Él es un juez justo. Él no es como los políticos que pueden escuchar y tomar decisiones respecto de sus conveniencias, sino que Él va a escucharte, va a entender tu situación y te va a contestar lo que es justo que suceda. Cuando decaemos en el ánimo, tenemos que volvernos a levantar porque tenemos que continuar perseverantes sin desanimarnos. Muchas veces otras personas a nuestro alrededor nos ayudan a ser perseverantes en la fe y qué bueno, porque quiere decir que tal vez uno se desanima, pero el otro, y eso pasa mucho incluso con las parejas, puede ser que uno se desanime, pero el otro lo levanta y cuando el otro es el que se desanima, el otro lo levanta. Tenemos que no desanimarnos y perseverar constantes en la fe y pidiéndole a Dios lo que es justo que pidamos respecto de nuestras necesidades. No es necesario a Dios pedirle y estarle rogando y rogando y rogando como si fuera que es que Él no quiere atender la oración. Lo que Dios quiere es que seamos constantes, pero Él nos está escuchando. Él siempre tendrá la actitud de escucharnos, de entendernos para poder contestar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Tengamos la certeza de que Dios siempre va a actuar como un juez justo, no por nuestra abrumadora insistencia, sino porque Él nos ama, porque Él nos escucha, pero sí quiere que seamos constantes para que demostremos si realmente eso que estamos pidiendo a Él es algo que viene genuinamente de todo nuestro ser, que lo hemos analizado y entendemos que es lo recto, que es lo correcto y que hemos de pedirlo delante del Señor. Por eso es que tenemos que ir con este mensaje en esta ocasión para que podamos todos aplicarlo y ser constantes en la oración y tener la certeza de que Dios nos escucha y que Él es un juez justo. Que el Señor les bendiga.